Bienvenidas, vamos al Practica lo aprendido de la unidad número 4, lección 1, quinto grado. Vamos a las siguientes interrogantes. Número 1, un zoológico registra el número de animales que se enferman por mes durante cierto año. A partir de la información presentada en el gráfico responde. Miren, aquí tenemos la gráfica, los meses del año, y tenemos en el eje de las X y en el eje de la Y tenemos el número de animales que están en el intervalo de 5 en 5 hasta llegar a 20. Y tenemos los animales enfermos en un zoológico. De acuerdo, dice la primera pregunta, ¿qué representa el eje horizontal? El eje horizontal, en este caso, representa los meses. B, ¿qué representa el eje vertical? El eje vertical representa el número de animales. C, ¿en qué mes hubo mayor cantidad de animales enfermos? Y nos vamos a ver en qué parte está más elevada la gráfica. Y es en el mes de abril. Cuarta pregunta, ¿en cuál mes hubo menor cantidad de animales enfermos? Menor cantidad de animales enfermos hubo en el mes de diciembre. Siguiente pregunta, ¿cuál mes tuvo 12 animales enfermos? Miren, 12 animales enfermos tuvimos en el mes de marzo. De acuerdo, vamos con el número 2. Ana registra el número de minutos que dedica cada día de la semana para hacer la tarea de matemáticas. A partir de la información presentada en el gráfico responde. A, ¿entre qué días? Primero vamos a revisar la gráfica. Tenemos número de minutos que dedica cada día de la semana para hacer la tarea de matemáticas. En el eje de las X tenemos los días y en el eje de la Y o en el eje vertical tenemos el número de minutos. En el eje horizontal los días y en el eje vertical el número de minutos. Dice la primera pregunta, ¿entre qué días aumentó la cantidad de minutos para hacer la tarea? Y lo que podemos decir nosotros es que entre qué días aumentó, entre el martes y el jueves, hasta acá. Entre martes y jueves es donde se ve el intervalo de crecimiento o de aumento. Siguiente pregunta, ¿entre qué días hubo disminución en la cantidad de minutos para hacer la tarea? Lógicamente vamos a decir que entre jueves y domingo, porque de ahí todo fue disminución. Tercera pregunta, ¿entre qué días se observa mayor aumento en el tiempo para hacer la tarea? Y ahí podemos decir que fue de martes a miércoles. De martes a miércoles. Entre esos días se observa mayor aumento en el tiempo para hacer la tarea. Pregunta número 4. ¿Entre qué días Ana mantuvo el tiempo para hacer la tarea? Y el tiempo para hacer la tarea la mantuvo entre lunes y martes. Se mantuvo constante. Vamos con el número 3. Basándote en la siguiente tabla, elabora la gráfica de líneas. Y la tabla nos presenta los centros escolares que visitan el teatro. Tenemos los meses y el número de centros escolares. En enero fueron 12, en febrero fueron 18, en marzo fueron 21, en abril fueron 15, en mayo fueron 17, en junio fueron 23, en julio 26, en agosto 28, en septiembre 16, en octubre 19, en noviembre 8 y en diciembre 0. En el eje horizontal tenemos los meses y en el eje vertical tenemos el número de centros escolares, y aquí lo vamos a ir representando en la gráfica de líneas. Enero 12, febrero 18, marzo 21, abril 15, mayo 17, junio 23, julio 26, agosto 28, septiembre 16, octubre 19, noviembre 8 y diciembre 0 centros escolares visitaron el teatro. Así es que así nos quedaría esa gráfica de líneas. Y posteriormente dice el número 4. La siguiente gráfica muestra el tiempo que tardan los niños en hacer su tarea de matemáticas. Basándote en la gráfica, responde. Y ahí tenemos la gráfica en el eje
horizontal tenemos los días y en el eje vertical tenemos el número de minutos. Estamos hablando de dos niños, María y Carlos. A. ¿De cuánto es la diferencia entre la mayor cantidad de minutos para hacer la tarea entre los niños? Y la diferencia es de 3 minutos. Siguiente pregunta. ¿De cuánto es la diferencia entre la menor cantidad de minutos para hacer la tarea entre los niños? La diferencia también es de 3 minutos. Siguiente pregunta. ¿En qué días la diferencia de minutos al hacer la tarea fue mayor? ¿Y de cuánto es la diferencia? Entonces ahí estamos hablando que fue lunes y jueves de 4 minutos de diferencia. Entre el lunes y el jueves fue de 4 minutos de diferencia. La última pregunta. ¿En qué días la diferencia de minutos al hacer la tarea fue menor y de cuánto es la diferencia? Fue el día viernes, miren qué juntitos están los dos, y fue de 1 minuto de diferencia. Y el día jueves estábamos hablando que habían sido 3 minutos de diferencia, la mayor amplitud que hay. Entonces, ahí estaríamos completando la respuesta sobre esa gráfica. Número 5. Construye una gráfica de líneas utilizando el símbolo de corte a partir de la siguiente tabla. Y ahí tenemos la tabla que nos presenta las minutas que vende doña Beatriz en cierta semana. Tenemos los días y tenemos el número de minutas. El día lunes fueron 36 minutas, martes 41, miércoles 37, jueves 43, viernes 49, sábado 55, domingo 58. Entonces, en el eje horizontal podemos observar los días de la semana y en el eje vertical el número de minutas. Entonces, aquí vemos que está el gráfico de corte para que no quede ese gran espacio libre y podamos interpretar mejor la gráfica. Entonces, ahí vamos a identificar que el día lunes fueron 36, que el día martes fueron 41, que el día miércoles fueron 37, que el día jueves fueron 43, que el día viernes fueron 49, que el día sábado fueron 55 y que el día domingo fueron 58 minutas las que vendió doña Beatriz. ¿De acuerdo? Entonces aquí nosotros podemos ver el gráfico de corte. Luego vienen unas preguntas. Una pregunta en el desafíate. ¿Cuál de las siguientes situaciones son adecuadas para ser representadas en un gráfico de línea? Y nos dan 3 opciones. A. Estatura de los alumnos de quinto grado en enero. B. Programas de televisión preferidos por los docentes de un centro escolar. C. Peso de un bebé durante los últimos 12 meses. En este caso, de estas 3 opciones, consideramos que la más idónea para ser representada en un gráfico de línea es el peso de un bebé durante los últimos 12 meses. Así es que de esa manera estaríamos completando el practica lo aprendido de la unidad número 4, lección 1, aritmética y finanzas, quinto grado. Me da mucho gusto apoyarles y el contenido, si ha sido de bendición para cada uno de ustedes, compártanlo con sus compañeros y amigos. Éxitos y bendiciones.